Bueno, bienvenidos a toda la gente de GYC Paraguay. Estamos contentos de poder estar juntos otra vez. Y bueno, nos toca hablar sobre un tema interesante, importante para la época que estamos viviendo. Así que vamos ahora a hacer una oración y vamos a arrancar. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, tus bendiciones, porque estamos aquí, porque nos das la oportunidad de poder grabar esta lección. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros, que todo lo que digamos sea para tu honra y gloria, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, eh, hoy estoy otra vez con el pastor Recalde, con mi papá, así que vamos a estar tratando la continuación de lo que es la lección inversa del Levítico, capítulos 18 al 20. Y me llamó mucho la atención el título con el que, está esta lección. Habla sobre la pureza, ¿verdad? Pero el título dice contracultural. Y me llamó la atención porque me puse a pensar qué significa esa palabra, contracultural. Y la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar en las leyes y las cosas que Dios nos dejó para, para regir nuestra vida, hoy en día podríamos decir que estamos yendo en contra de lo que la cultura nos dice. ¿Por qué? Porque hoy creo que el tema que vamos a tratar es muy actual porque está en boca de todos en todos los aspectos, ya sea por la identidad de género, por un montón de cosas que afectan a la juventud de hoy en día, y podría llegar a decir que no solamente a la juventud, sino que desde los niños, porque desde la primaria, desde los chicos, en la edad de 9, 10 años, 11, ya están siendo influenciados por estos temas. Así que me parece un tema muy importante para tratarlo en esta época. Yandy, también podríamos contracultural poner lo siguiente, estamos en la época, en estos días escuché a Alejandro Bullón donde dice, no esperen más los tiempos malos, ya estamos en los tiempos malos, porque dice, vendrán tiempos malos, y entonces estamos en la época en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Eso también Exactamente. sería, estaría dentro de lo que está explicando un poco. Exactamente. Eh, y lo vemos reflejado en todos los aspectos y especialmente en la sexualidad. Y como decíamos, desde los niños, desde chiquititos, ya se les comienza a inculcar todos estos temas de lo que es la sexualidad, la identidad de género, y, y ya no vemos una orientación como Dios la dejó en la Biblia, en cuanto a cómo tiene que ser ese aspecto de nuestra vida, sino que vemos que se le permite y se le da una apertura a los niños de poder decidir qué es lo que quieren. Y justamente tiene un poco que ver con eso de a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y me llamó en el primer día, al dejar en claro algunas cuestiones iniciales con relación a este tema. En primer lugar, y creo que es lo fundamental, Dios creó la sexualidad. O sea, Dios creó eso para estar presente en nuestra vida. Dios nos creó hombre y mujer, Dios nos creó con ese aspecto de nuestra vida tan importante en el momento y en el lugar y en la situación adecuada y correcta. Otra cuestión que creo que es importante resaltar, ya que está dentro de los mandamientos, me pareció importante destacar que no solamente, y por ahí explica, no solamente es guardar, ¿sí? Y guardarlo no significa solamente no engañar tal vez a la pareja, al esposo, a la esposa, sino que el guardar el séptimo mandamiento va más allá de solamente no estar engañando, ¿sí? Y las características de la sexualidad, y por ahí a veces
pensaríamos que puede ser algo obvio, pero hoy en día, justamente por lo que hablábamos al inicio, nada es obvio en este tema. Entonces, eh, esa relación sexual tiene que ser pactada, ¿sí? Es para ser permanente, ¿sí? Monógama, o sea, solamente un hombre con una mujer heterosexual, por eso hombre y mujer, y que es entre dos seres humanos, ¿sí? Y por ahí el capítulo 18 especifica bien esas cosas y tiene muy bien en claro esas cosas. Y como decíamos, parece algo obvio, pero hoy en día no es algo obvio. Sí. Y es interesante cómo comienza Levítico 18. Dios le dice a través de Moisés, no haréis como hacen en Egipto, como hacían en Egipto. Uno podría entrar ahí a investigar varias cosas y podemos ver un poquito brevemente el caso de José y la esposa de Potifar. La esposa de Potifar, para ella era normal eso. Eso es lo que se hacía en Egipto. Pero y también le dice Dios, donde y tampoco van a hacer como hacen en Canaán, donde les voy a llevar. Por tanto, el pueblo de Dios escapa en el contexto del mundo en que vive, como el mundo piensa y como el mundo hace las cosas. Y si nosotros queremos ser felices, tenemos que respetar lo que Dios manda, no hacer lo que hacen los egipcios, ni si tampoco hacer lo que hacen los cananeos, que había Exactamente. muchas aberraciones. Exactamente. Eh, Cuando ellos salen de Egipto, ellos vienen con una carga, ¿sí? Una carga, digamos, cultural, podríamos decir, porque ellos estaban dentro de Egipto y fueron influenciados por los egipcios. Entonces ellos venían con una carga en este aspecto de la sexualidad bastante distorsionada a lo que Dios quería plantear y a lo que Dios quería que ellos hiciesen. Y Dios sabía también que a donde ellos iban, ¿sí? También había pueblos que también tenían prácticas sexuales que eran totalmente en contra de lo que él quería. Entonces es como que este tiempo que Dios dejó o que Dios permitió que ellos peregrinasen, el éxodo en sí, fue como una desintoxicación de muchas cosas, desintoxicación en el área alimenticia, desintoxicación también en esta área, que es la sexualidad. Entonces, y es interesante como Dios, eh, hasta podría parecer en el capítulo 18 que Dios es demasiado específico. ¿Por qué no decir, bueno, en con todo lo que toda la familia, todas las personas cercanas y la familia, no te vas a mezclar en relaciones con esas personas? Pero no, Dios es muy específico y muy claro con lo que Él dice. Y es importante porque Él no deja espacio a dudas. No deja Pero hay una espacio a cosa, dudas. Yandy, para tranquilidad de los jóvenes y de las personas hoy. Dios no destruyó ese pueblo que estaba acostumbrado a la cultura de los egipcios, porque Dios podía haber dicho, voy a destruir este pueblo y voy a hacer una nación nueva, que podría ser a través de Moisés, como una vez le propuso Dios, sino que Dios le tomó tal cual donde ellos estaban. Entonces, para algunos, quizás hoy están un poco metidos en la cultura del mundo, pero lo que Dios quiere es, nos acepta ahí donde estamos, pero no quiere que sigamos como estamos. Él quiere sacarnos de ese mundo pecaminoso, ese mundo de aberraciones. Pero Dios me acepta como estoy y como soy, pero quiere cambiarme. Ahí yo Exactamente, debo entrar en el plan de Dios de que permitirle a Él que Él cambie mi vida, que cambie mi pareja, que cambie mis hábitos y que cambie todas mis cosas. exactamente. ¿Por qué? Porque Dios busca una santidad de parte nuestra. O sea, Dios, Correcto. como mencionas, Dios no nos rechaza, pero Él quiere un crecimiento y quiere que busquemos esa santidad para cada vez estar más cerca de Él. Y ahí entramos por ahí en el siguiente día, que habla sobre las razones. ¿Qué razones tengo yo para mantenerme puro? O sea, porque hoy el mundo me ofrece otra cosa, mucho más fácil, seguir las prácticas del mundo, pero ¿qué razones tengo yo para mantenerme puro? Y la lección hablaba sobre cinco razones y daba 5 razones para mantenernos en esa pureza. Y en primer lugar es porque Dios lo dijo.
Y en varias partes del capítulo dice, ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo soy Dios. O sea, Dios lo que me está pidiendo es hacer algo y muchas veces no necesito una razón, aunque en este caso hay razones específicas, pero cuando Dios habla, Él espera que nosotros lo sigamos y hagamos eso porque Él es Dios, porque Él lo pidió. Eso ya es una razón suficiente para poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Pero no es solamente eso, sino que hay otras cosas si nosotros seguimos un camino de pureza en la parte sexual. Otra, es buena para nosotros. ¿Por qué es buena para nosotros? Porque nos evita muchas cosas que tal vez pueden llegar como consecuencias de no seguir una vida de pureza sexual. Hay graves consecuencias al no seguirlo. O sea, si yo lo hago, tengo beneficios y si no lo hago, tengo consecuencias. Y las consecuencias normalmente son muy graves. No solamente para uno, sino para el que me rodea. ¿Por qué? Porque yo puedo afectar, si estoy dentro de una familia, puedo afectar a mi familia, puedo afectar a las otras personas. Y eso me lleva a la siguiente razón que decía, yo sigo una pureza sexual. ¿Por qué? Porque pienso en los demás también. Porque no solamente si yo no lo hago me afecta a mí, sino que me afecta a lo que a las personas que me rodean. Entonces, como consecuencia, si yo me mantengo fiel, digamos, puro, entonces yo puedo, lo hago pensando también en los demás. Y otra cosa, porque Dios es santo. Dios es santo y lo que hablábamos, Dios busca esa santidad en nosotros. Él espera que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, son razones personales y son razones de parte de Dios y son razones sociales también. Y está comprobado que estas reglas, estos principios que Dios nos da, de lo que mencionaste, Yandy, cuanto más cerca vivimos de junto con estos principios, la vida futura en pareja, en familia, más segura, porque suele suceder que cuando ocurre esas situaciones, se repite la historia. Pero si nosotros respetamos la pureza sexual, el Señor va a bendecir nuestras relaciones y va a cuidar nuestras relaciones y va a cuidar nuestro hogar. Y entonces el triunfo, la victoria el matrimonial es más segura. Se sabe que cuando se respeta estos principios y pureza sexual, en el futuro los niveles de divorcio es mucho más bajo o no hay. Exactamente. Entonces, no es solamente mantenerme puro para mí, mantenerme puro para mi momento ahora, porque desde la parte desde la salud personal y del otro también es algo importante. También, digamos, me afecta a mi vida futura y muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene una decisión en este aspecto a lo largo de la vida, porque el impacto que tiene el no mantenerme puro, tal vez en la juventud a veces uno piensa, bueno, es un error, es algo del momento, es algo en ese momento, pero no solemos evaluar las consecuencias y que esas consecuencias en realidad duran para toda la vida. O sea, y por eso hablábamos de que las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque no son consecuencias del momento, sino que esas consecuencias pueden llegar a durar toda la vida. Pero ahora, el siguiente día, y que es la siguiente situación que se nos presenta, ¿qué pasa cuando se presentan deseos impuros? ¿Sí? O sea, eh, no podemos quitar que muchas veces eso está presente, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando me cuido, hago todo, pero en mi mente se me presentan deseos que no son los correctos y que no son los más puros, tal vez? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios me ofrece o qué es lo que Dios piensa de esa situación? Y ahí entramos. ¿Qué hacer si tenemos deseos sexuales impuros? ¿Sí? Y la lección hablaba de varios aspectos y de varias cosas que uno puede hacer en esas situaciones. Y en primer lugar, y me parece lo más importante, que cuando se presentan estas situaciones no estamos solos.
Porque como hablábamos del pueblo de Israel que mencionábamos, el pueblo de Israel venía con una situación y con una carga de impureza sexual, y como dijiste, no, Dios no lo destruyó. O sea, Dios no destruyó a ese pueblo que venía con eso, sino que Dios permitió ciertas situaciones para que ellos puedan modificar eso y crecer en ese aspecto. Y es una de las cosas que tenemos y que es lo más importante. Dios no nos va a dejar solos en esa situación, o sea, Él nos va a ayudar. Y Yandy, en primera instancia, cuando se presentan esas, lo llamaríamos las tentaciones, no nos sintamos mal, pero el problema es darle lugar a la tentación. Y yo les recomiendo a los jóvenes lo siguiente. En Salmo 119 hay dos versículos muy cerquita uno del otro. El 9 y el 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y con guardar tu palabra. Y en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es interesantísimo que una herramienta muy poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Trate de guardar cuando llegan las tentaciones, la tentación en sí no es pecado. Ahora, permanecer en la tentación ya perdemos. Entonces ahí es donde tenemos que echar mano de las herramientas que Dios nos da. Y la herramienta más poderosa es la palabra de Dios, echar mano de la palabra de Dios, pero para eso tenemos que memorizar algún pensamiento bíblico muy especial relacionado al tema y el Señor no nos va a dejar solo. Y la palabra de Dios triunfa sobre las tentaciones. Exactamente, ¿qué es lo que habla la lección en segundo lugar? La Biblia no condena a una persona por ser tentada. O sea, las tentaciones están, Jesús fue tentado. Ahora, el problema es cuando nosotros permitimos y actuamos en base a esa tentación. Entonces, por ahí creo que, y muchas veces lo he pensado, que muchas veces cuando estamos frente a una tentación, a veces queremos sentirnos de que podemos enfrentar esa situación y a veces nos quedamos en esa tentación, en el espacio de esa tentación. Pero yo creo que algo, y creo que no es cobardía cuando uno huye de la tentación, así como hizo José. José, la esposa de Potifar, vino, se presentó y lo tentó. ¿Y qué hizo José? José salió corriendo y no fue cobardía, sino que él corrió y de esa forma él no pecó. Entonces, creo que muchas veces en estas situaciones, correr de la tentación es mucho más poderoso que tratar de hacernos los fuertes y tratar de enfrentar la situación y enfrentar la tentación. A veces correr es algo que tenemos que hacer. Se dice también que cuando uno entra a dialogar en la tentación con el enemigo ganó. Ya Exactamente. perdimos. Es lo que le pasó a Eva. Entonces, no dialogar en la tentación con el enemigo, sino cerrar la puerta inmediatamente. Eso con el poder Exactamente. de Dios. Exactamente, exactamente. En tercer lugar, la victoria se gana o se pierde en la mente, ¿sí? A veces pensamos que si no llegamos a actuar en base a la tentación, no pecamos, ¿sí? Pero, digamos, el ganar o perder justamente es en la mente. Dice, la Biblia nos insta a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea que desde el momento y desde la mente, nosotros tenemos que tratar de vencer. No permitir que nuestra mente se esparza en la tentación, sino que permitir que Dios sea el que llene nuestra mente para poder evitar que el pecado permanezca en nuestra mente, no solamente en el acto. Cuarto lugar, debemos rodearnos de personas que nos animen en nuestra decisión. Y esto creo que también es muy importante, porque nosotros podemos tratar de mantenernos firmes, de mantenernos puros, pero si nosotros nos rodeamos de un grupo de amigos que no siguen o que tengan los mismos objetivos, se hace muchísimo más difícil el poder mantenernos puros y firmes. Entonces, las amistades y con quién nos relacionamos es algo que nos puede hacer crecer, mantenernos puros o puede hacer lo contrario.
Entonces, Hay importante. una cosita, ya que estás mencionando eso, de rodearnos de personas, que nos ayuden. Hay un principio muy poderoso ahí. Si llegáramos a tener una persona de gran confianza, dice que mientras nos compartimos la tentación es poderosa. Pero cuando compartimos con un amigo o con alguien, con una persona de mucha confianza, compartimos la tentación pierde poder y la tentación nos deja, el diablo nos abandona. Entonces, compartir con alguien y rodearnos de personas, a veces no necesitamos, como decís vos, no necesitamos compartir, nos dejamos rodear por personas que tengan los deseos puros, ¿no es cierto? Eso ya me ayuda a mí. Exactamente, exactamente. O sea, las amistades y muchas veces se habla justamente de presión de grupo. Y hablábamos con algunas personas que tienen hijos niños 10 años, 11 años, en el momento que están yendo a la escuela primaria y que están teniendo presión grupal para tener relacionamientos entre niños del mismo sexo. Por ejemplo, o sea, necesitas, para que el grupo te acepte, necesitas que te gusten, si sos mujer, te gustan las mujeres y si sos hombre, te gusten los hombres. Son situaciones que estamos hablando de niños en edad escolar, ¿sí? No estamos hablando de adolescentes ni jóvenes. Entonces, la presión de grupo hoy en día es como que ha cambiado un poco. No solamente es para ciertos aspectos, sino está siendo algo importante, una presión importante desde niños en el área sexual, en la orientación sexual, en la identidad de género. Entonces, son cosas que justamente es importante el grupo con el que uno se relaciona, importante las amistades que uno, y por ahí con los niños es importante que los padres tengan un rol importante en ese aspecto y que los jóvenes también tengan, digamos, acepten consejos de personas y adultos que realmente puedan hacerlos crecer y puedan realmente ser una influencia de crecimiento para mantener esa pureza. Correcto. Y otra cosa importante, y que a veces pensamos que si no me genera una lucha, no, entonces está bien. Pero tenemos que ser conscientes de que es un aspecto que va a generar lucha. O sea, no es algo que va a pasar así nomás, sino que uno va a tener que luchar para mantener esa pureza. Pero esa lucha, y volvemos al inicio y al primer punto, esa lucha no es solos. O sea, no vamos a luchar solos, sino que justamente Dios promete que Él está ahí para poder ayudarnos en esa lucha que se nos presenta y poder mantener esa pureza. Así que es realmente esa promesa es muy importante porque solos no vamos a poder, solos no vamos a poder. Ah, Imposible. exactamente. Yo suelo usar, Yandy, una ilustración si alguien llegó a usar droga y toma la decisión de abandonar la droga, debe alejarse totalmente de los que consumen droga. Vuelvo a recalcar eso, lo que estaba diciendo y repetiste varias veces, cuidar nuestro entorno. Por eso el de tener buenos amigos, buenas amigas, el círculo que nos rodea, en el círculo donde nos metemos, de que sea persona que me ayuda para sobrellevar las cosas y superar las cosas. Entonces, es clave eso. Y Exactamente. eso nos ayuda también para no entrar en diálogo con la tentación. Entonces, eh, ah, entonces creo que podemos rescatar, para hacer un resumen, de que tenemos que mantenernos puros y que ese mantenernos puros no lo podemos lograr solos, sino que lo podemos lograr con esa promesa que Dios nos hace de la ayuda de Él. Que cuando estamos frente a la tentación, no es cobardía correr y huir de la tentación, sino que muchas veces de esa forma podemos evitar caer en la tentación. Y otra cosa de que va a ser una lucha, pero aunque sea una lucha, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros.
Ahora, la pregunta, el último día habla sobre, está bien, son muchos consejos y muchas cosas que Dios da, pero ¿dónde está Jesús en todo eso? ¿Dónde está Dios en todo esto que Él nos pide? Y creo que Dios está presente en la promesa de ayuda, en la promesa de que Él va a estar para luchar con nosotros para mantener esa pureza sexual. Entonces, eh, y creo que se resume todo eso en la historia de la mujer adúltera. Cuando los sacerdotes vienen y presentan a la mujer adúltera frente a Jesús y le dice, bueno, ella pecó. Y está la pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Pero no importa dónde estaba, o sea, ella estaba ahí y la estaban acusando a ella. Entonces, ¿qué hace Jesús? Así como con el pueblo de Israel, Jesús no la acusa, no la condena, ¿sí? Jesús lo que hace es perdonarle los pecados y decirle que no peque más. Entonces, y hablaba un poco la lección del orden. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué primero le perdona y después le dice que no peque más? ¿Por qué no le dice no peques y después la perdona? Porque sin el perdón de Dios, una, no vamos a tener fuerza para poder seguir, porque no nos vamos a sentir perdonados. Y una, Dios perdona y después Él nos ayuda a mantenernos sin pecado. Ahí está Jesús, ahí está Dios. Dios está en el no condenar, en el no acusar, sino que en el perdonar y en el seguir adelante, luchando junto con nosotros para mantener esa pureza. Exacto. Y entonces evitar buscar, porque a veces nosotros buscamos la oportunidad para ser tentado y no, eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo. Hay un dicho que dice, es muy conocido, dice, yo no puedo evitar, hablando un poquito de la tentación de vuelta, Ujú. no puedo evitar que los pájaros pasen volando sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Eso sería cuando Jesús dijo, orad para no entrar en Tentación. tentación. Entonces, nuestra relación personal con Dios cada día para enfrentar las luchas diarias. Exactamente, Entonces, ahí es donde Dios nos da la fortaleza y nos da la fuerza y nos va a mantener puro. exactamente. Y como última cosa, y que creo que es bueno volver a mencionar y que menciona el último día sobre la pureza del Salvador es, ¿por qué tenemos que mantenernos puros? Nos tenemos que mantener puros porque Dios es puro, ¿sí? Dios es Correcto. puro. Entonces, Él nos pide pureza porque Él es puro. Y Él nos da todas las herramientas que necesitamos para mantenernos puros. Entonces, ahí creo que tenemos todo el cuadro. No podemos, tenemos que tratar de evitar entrar en tentación, pero si entramos en tentación, Dios está ahí dispuesto a ayudarnos para enfrentar y ganar a la tentación. Ahora, y si no ganamos a la tentación, Él está ahí presente para perdonarnos y nos pide que, nos dice que nos perdona, pero nos pide que no pequemos más. Y hay otra cosa, dice, como Dios es puro, Dios es santo, sé santo, dice Dios. Y también hay texto muy claro en la Biblia donde dice que nada en el cielo no entra nada impuro, ni una impureza habrá en el cielo. Entonces el cielo comienza aquí en la tierra y el aspecto sexual es clave para la pureza que Dios espera de nosotros. Exactamente. Así que creo que realmente es un tema muy actual, muy importante tenerlo en claro y, y también tener en claro que Dios está ahí para nosotros para poder enfrentar cada una de las situaciones que se nos presenten, en todos los aspectos, pero en este aspecto sexual específicamente mucho más. Muchas gracias, Pa, por estar con nosotros. Nada, Gracias un a los que gusto. pudieron estar, escuchar y bueno, eh, esperamos que puedan pasar un lindo fin de semana, que puedan pasar bien, que Dios los acompañe en todo. Y vamos a terminar con una oración. ¿Puedes orar, Pa? ¿Listo? Bueno, pero ante la oración, Sí. brevemente, ¿por qué es importante el entorno donde, los lugares donde nos metemos? Porque si yo entro en un grupo mundano, estas cosas es cosa ridícula para ellos. Entonces voy a ser motivo de burla.
Entonces, por eso es bueno alejarnos de los grupos que piensan de esta manera. Oremos. Señor, queremos darte gracias este momento. Gracias, Señor, porque Yandy puede seguir manteniendo esta comunicación con los grupos de jóvenes. Y, Señor, que tú bendiga a cada uno de ellos. El mundo que a ellos les toca vivir hoy no es fácil. Es un mundo muy complicado. Es un mundo donde la moral han hecho desaparecer y donde la Biblia han hecho desaparecer. Entonces, tenemos que buscar en nosotros por nuestros propios cuentas, por a través del Espíritu Santo, para mantener la pureza, mantener el equilibrio, Señor, y para que por la gracia tuya, aquel día cuando Jesús venga, podamos estar listos y preparados para ir a morar contigo por la eternidad. Oramos estas cosas y agradecemos en el nombre de Él, de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, que pasen bien. Saludos a todos. Nos vemos entonces Igualmente. la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.